Buenas tardes, un cordial saludo a cada una de las personas que estarían viendo este video. Nosotros somos el grupo número 3 y estaremos exponiendo acerca de los puntos de ebullición en un compuesto orgánico. Nuestro grupo está compuesto por 6 integrantes: mi persona, Ariadne Cruz, Wilmer Concepción, Lilian Silva Puello, Josmery Familia, Rosangélica Torres y Angélica Grullón. Y como ya mencioné anteriormente, estaremos haciendo la exposición que tiene que ver con los puntos de ebullición. Nuestro objetivo es determinar y conocer los puntos de ebullición en un compuesto orgánico. Pero antes, debemos saber qué es un punto de ebullición. Un punto de ebullición es la temperatura en la cual se verifica el pasaje del estado líquido a vapor o gas. Ya mis compañeros en lo adelante y yo misma les estaremos exponiendo y hablándoles un poquito más a fondo acerca de este tema. Como había mencionado anteriormente, aquí se encuentran los integrantes de nuestro grupo: Wilmer, mi persona Ariadne, Angélica, Lilian, Josmery y Rosangélica. Estaremos hablando acerca del punto de ebullición de un compuesto orgánico. Pero antes de hablar de lo que es un punto de ebullición, vamos a saber el objetivo. El objetivo de esta exposición es determinar el punto de ebullición de un compuesto orgánico, sus propiedades y sus características. Y debemos saber qué es un punto de ebullición antes de hablar de evaporación, de ebullición y de todo lo demás. Y podemos decir que esto básicamente se refiere al instante en el que una materia pasa de líquido a gaseosa. Como vemos aquí en pantalla, un punto de ebullición es la temperatura en la cual se verifica el pasaje del estado líquido al estado de vapor o gas. Ejemplo de esto es el agua. Lo podemos observar cuando pasa de agua líquida a vapor de agua. En este caso, el punto de ebullición es de 100 grados Celsius, siempre y cuando la presión sea del valor de una atmósfera. Hablando en lenguaje coloquial y en conclusión, el punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido comienza a hervir, como vemos en esta imagen, una temperatura que varía según el líquido. Esto es un punto que hay que tener pendiente, por lo que todo se vincula a las propiedades de ese elemento y no a la cantidad que se intente hacer hervir. Lo que sí es constante en todo líquido es su temperatura. El líquido es constante y una vez que se comienza la ebullición, esta no varía. Como vemos en esas imágenes, vemos ebullición en proceso. Pero ¿cuál es la importancia de conocer el punto de ebullición de los compuestos orgánicos? Conocer el punto de ebullición de algún material o sustancia es muy importante para el uso de aplicaciones científicas o de ingeniería, ya que de esta forma se puede llegar a conocer las temperaturas ideales de trabajo, la energía absorbida en el cambio de fase y seleccionar el material de acuerdo a la existencia o exigencia de calor, entre otros. Pero a veces nos puede confundir ebullición y evaporación, y yo les diré la comparación de estas. La realidad dicta que los procesos que pueden llevar un líquido a estado gaseoso son dos: ebullición y evaporación. En este caso, la evaporación es el proceso de transición en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Pero para no confundirla con la ebullición, hay que tener en cuenta el proceso. En la evaporación se da solo en la superficie del líquido, mientras que en la ebullición se da en la totalidad del líquido. Este es un proceso endotérmico, pues necesita de calor para transicionar a gaseoso, como vemos en esta imagen aquí a la derecha. Hasta aquí es mi parte, Ariadne Cruz. Continúa mi compañera Angélica. Buenas, mi nombre es Angélica Grullón y le estaré hablando sobre las tendencias generales que afectan el punto de ebullición. La forma más sencilla de cambiar el punto de ebullición de un líquido es cambiar la presión circundante
el uso de un sistema cerrado para aumentar artificialmente esa presión elevada al punto de ebullición de un líquido baja la presión circundante, ya sea aumentando la altitud o creando artificialmente un vacío. Disminuirá el punto de ebullición del mismo líquido. El punto de ebullición depende de la fuerza de los enlaces entre sus moléculas. Por esta razón, agregar un soluto al líquido creará enlace más fuerte entre las moléculas, elevando el punto de ebullición de la solución sin aumentar la presión. Las fuerzas intermoleculares. Dentro de una molécula, los átomos están unidos mediante fuerzas intermoleculares. Ese enlace iónico, metálico o covalente, principalmente, estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Son estas fuerzas, por lo tanto, las que determinan las propiedades químicas de la sustancia. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que estos se atraigan o se repelen. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de la sustancia, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, y la solubilidad, la tensión superficial, la densidad, entre otros. Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser muy poderosas su contribución es importante. La figura inferior resume los diversos tipos de fuerzas intermoleculares. La longitud de cadena carbono-carbono. La longitud de enlace se relaciona inversamente con el orden de enlace y crece con los radios de los átomos que se enlazan. Cuanto mayor es el orden de enlace entre dos átomos determinados, menor será la longitud de enlace que ellos forman. En cuanto al otro factor, la longitud de enlace es aproximadamente igual a la suma de los radios covalentes de los átomos participantes en ese enlace. Si los átomos que se unen tienen radios grandes, la distancia de enlace también lo será. La longitud de enlace también se relaciona inversamente con la fuerza de enlace y con la energía de disorción de enlace. Que un enlace más fuerte también es un enlace más corto. En un enlace entre dos átomos idénticos, la mitad de distancia de ese enlace es igual al radio covalente. La longitud de enlace se mide en la molécula por medio de la difracción de rayos X. El enlace entre dos átomos es distinto de una molécula a otra. Por ejemplo, el enlace carbono-hidrógeno en el metano es diferente a aquel en el cloruro de metilo. Sin embargo, es posible hacer generalizaciones cuando la estructura general es la misma. Todos sus enlaces carbono-carbono tienen la misma longitud, 139. Inmediatamente entre los enlaces sencillos típicos, 154, y los enlaces dobles, 134. Todos los ángulos de enlace triple son de 120 grados. Buenas, mi nombre es Leonaria Samira Sandoval y estaré hablando sobre la polaridad. La polaridad de la molécula se determina la fuerza de atracción entre las moléculas en estado líquido. En los compuestos polares, el extremo positivo de una molécula es atraído por el extremo negativo de otra molécula. Esto significa que las moléculas polares son atraídas por el efecto de carga negativa. La polaridad de una molécula está determinada por su grupo funcional. Cuanto mayor es la polaridad, mayor es el punto de ebullición. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que lo rodea. Es decir, cuando se calienta un líquido, alcanza eventualmente una temperatura en la cual la presión del vapor es bastante grande, que se forman burbujas dentro del cuerpo del líquido. Esta
temperatura se llama punto de ebullición. Aquí podemos visualizar algunos ejemplos de punto de ebullición de algunos compuestos orgánicos comunes, como es el glicerol, del cual el punto de ebullición es 290 grados Celsius. También podemos encontrar el fenol, el etilenglicol, el benzaldehído, acetofenona, acetato de fenilo, y como podemos observar, el punto de ebullición para cada compuesto orgánico es diferente. Materiales requeridos: parafina en un vaso de precipitado de vidrio de 100 miligramos, tolueno, un pequeño tubo de ensayo de paredes delgadas, termómetro, tubos capilares de aproximadamente 5 a 6 centímetros, cuentagotas de longitud, banda elástica, agitador, soporte con abrasadera, mechero Bunsen y un plato caliente. Procedimiento: tomar un pequeño tubo de ensayo utilizando un gotero lleno con el punto de ebullición de líquido orgánico. Fija esta prueba al termómetro con las bandas elásticas, de tal manera que la parte inferior del tubo esté en el medio del termómetro. La goma elástica debe fijarse cerca de la boca del tubo. Tomar un vaso de precipitados de 200 milímetros lleno de parafina líquida y colocarlo sobre la placa caliente y el termómetro de vidrio con el tubo de ensayo a ser el soporte. Bajar el termómetro junto con el tubo de ensayo en el baño de parafina líquida y el extremo abierto del tubo de ensayo con la goma elástica quede suficientemente fuera de la parafina líquida. Tome un tubo capilar y calentándolo en la llama del mechero Bunsen, coloque el tubo capilar en el tubo de ensayo que contiene tolueno de manera que esté abierto y estético. Comience a calentar el baño de parafina líquida lentamente y revuelva suavemente con el agitador para asegurar un calentamiento uniforme. Al principio se verá una o dos burbujas que se mantienen en el extremo del tubo capilar, pero antes de que se escape una corriente rápida y continua de burbujas de aire, en esta etapa la presión de vapor del líquido apenas supera la presión atmosférica. Observa la temperatura T1 cuando comienza a salir una corriente continua de burbujas. Deje de agitar y observe la temperatura T cuando la evolución de la burbuja simplemente se detengan en el extremo del tubo capilar. El resultado de las dos temperaturas T1 y T2 da el punto de ebullición del tolueno. Precauciones: el tubo capilar debe estar bien sellado. La banda de goma debe fijarse cerca de la boca del tubo de ensayo, de modo que el extremo abierto del tubo de ensayo con la bolsa de goma quede suficientemente fuera de la parafina líquida. El baño de parafina líquida debe calentarse muy lentamente y la parte de atrás debe girarse suavemente para garantizar un calentamiento uniforme. El extremo abierto del tubo capilar debe estar bien dentro del líquido. Saludos, mi nombre es Wilmen Concesión Berroa, integrante del grupo número 3. En esta parte le estoy hablando acerca de los puntos de ebullición de un compuesto orgánico. En este caso se da en la parte del simulador. Nos vamos acá en el simulator o simulador. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar el compuesto, dicho compuesto en esta tabla desplegable, en este caso el compuesto 1.
Luego presionamos donde dice Start o Iniciar. Luego podemos apreciar que la temperatura empieza a ascender, por lo que si tenemos en cuenta que en la temperatura 1, en esta temperatura aparece una corriente continua de burbujas de aire que salen de este extremo, de este tubo capilar, como vemos acá abajo. Entonces solo sería cuestión de espera. Ahora procedemos a apagar el mechero. Aquí podemos ver que en la temperatura 2 desaparecen las burbujas por completo, como podemos apreciar en este apartado. No hay burbujas ya que desaparecieron. Entonces la siguiente parte que haríamos es proceder a colocar dicha temperatura en su apartado de texto correspondiente. En el caso de la temperatura 1 es equivalente a 207 grados centígrados, en la temperatura 2 es equivalente a 203 grados centígrados, por lo que si nos guiamos esta fórmula obtendríamos resultados. Un ejemplo, 207 grados centígrados más 203 grados centígrados entre 2, su equivalencia es a 205 grados centígrados. Luego le damos aquí donde dice mostrar tabla. Entonces vamos a buscar el compuesto por la cantidad de grados total, cantidad de grados centígrados. En este compuesto nos apareció el alcohol bencílico. Seleccionamos lo que es el alcohol bencílico, bencil alcohol. Aquí este pedimento. Bueno, en la segunda parte vamos a seleccionar en la tabla desplegable el compuesto número 2. Luego procedemos a iniciar o comenzar. Aquí podemos observar cómo la temperatura empieza a subir. Aquí en la temperatura 1 vemos que se comienzan a crear una corriente de burbuja continua desde este extremo que podemos ver aquí del tubo capilar. Vemos la cantidad de burbujas que salen, solo es cuestión de espera para terminar de encontrar la temperatura 1. Aquí, como podemos ver en esta parte, hemos determinado la temperatura número 1, que es equivalente a 292 grados centígrados. Apagamos este calentador para determinar la temperatura número 2. Aquí vemos que hemos
Aquí vemos la temperatura número 2, ya está determinada. Pues aquí pondremos en este cuadro 2,92 en el caso de la temperatura 1. En el caso de la temperatura 2, temperatura final, pondremos 288. Luego mostramos la tabla gráfica, buscamos 290. Entonces seleccionamos Dicedol, y vemos el Dicedol. Entonces en esta parte el experimento no nos dio, entonces vamos a intentar con el tercero. Reiniciamos. En el tercero vamos a seleccionar el compuesto número 3, le damos Start o iniciar, que empezamos a observar como la temperatura empieza a aumentar. Apreciar que la temperatura 1, donde aparece una cantidad de corriente continua de burbuja en este extremo del vaso capilar, entonces apagamos el calentador. Ahora aquí en la temperatura 2 podemos ver cómo desaparecen por completo la cantidad continua de burbuja, ya no queda ninguna. Entonces procederemos a poner la cantidad correspondiente a la temperatura en cada cuadro de texto. Aquí en este caso es la temperatura 1, 199. La temperatura 2, 195. Entonces buscamos la tabla, que luego con el 197, por ende es un etileno glicol. Lo buscamos aquí en el compuesto etileno glicol. Entonces este experimento nos salió correctamente como debía de ser.